Muy buenas noches. Carlos, buenas noches, es un gusto saludarte, por supuesto también saludar a todos ustedes que nos acompañan noche a noche en su espacio, su noticiero Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos, último día de la semana, viernes, estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Impulso a la educación de calidad. Renovados espacios en la Universidad de Oriente que permitirán que más estudiantes concluyan su propósito de vida. Así también la entrega de apoyos para fortalecer la salud. Estas fueron acciones que puso en marcha el gobernador Mauricio Vila-Dosal. En Valladolid, el gobernador Mauricio Vila-Dosal entregó obras por 24 millones de pesos en la Universidad de Oriente, que beneficiarán a 1,800 estudiantes. Este nuevo laboratorio de cocina, que entre otros equipamientos contará con áreas de análisis sensorial, refrigeración y congelación de alimentos, cocina caliente, cocina fría y un área de evaluación y presentación de proyectos gastronómicos. Inauguró la segunda etapa del edificio de laboratorios para las licenciaturas de Mercadotecnia, Idiomas y Computación, que cuentan con 3 salones, 3 cubículos, áreas de sanitarios y una cámara de GESEL. Anunció que se invertirán 11 millones de pesos más en la universidad. Para construir una cabina de televisión, un laboratorio de turismo, una cabina de radio, entre otras áreas. Se adquirirán 400 paneles solares en los que se invertirán 6 millones de pesos para reducir hasta un 50% el consumo de energía del plantel. En el Hospital General de Valladolid puso en servicio un tomógrafo, en el que se invirtieron 15 millones de pesos que se utilizará para estudios de tórax y cuerpo entero, análisis de flujo sanguíneo cerebral, pulmonar, dental y colonoscopía. En la remodelación de la clínica se invirtieron 8.3 millones de pesos. Anunció que el lunes iniciará una campaña de retinopatía diabética que beneficiará a 300 personas que serán operadas. También anunció la inversión de 30 millones de pesos en el Teatro de Valladolid, que deberá estar listo en enero. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. En la firma de escrituras y entrega de 500 casas sustentables de 3 desarrollos inmobiliarios, el director general del Instituto de Vivienda del Estado, Carlos Francisco Viñas Heredia, dijo que el combate a la pobreza extrema y garantizar una mejor calidad de vida para la ciudadanía es un hecho por demás histórico en la entidad y en el país. El gobierno del estado aportó 300 millones de pesos para el combate a la pobreza extrema y con esa cantidad se trabajó con los 106 ayuntamientos. Además, por gestiones del gobernador Mauricio Vila-Dosal, se consiguieron otros 600 que otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador para vivienda. Yucatán es el primer estado que por mucho tiene el apoyo del presidente de la República en vivienda, hecho histórico para el estado y también para el país, porque ninguna entidad tiene esa apuesta que estamos realizando los 3 niveles de gobierno con el propósito de combatir la pobreza extrema y ayudar a la gente más vulnerable sin fijarse en colores o religiones, sino viendo a la gente que más lo necesita. Esto fue lo que resaltó. Y los trabajadores yucatecos que menos ganan tendrán mayores facilidades para tener una vivienda propia. Da a conocer el Infonavit, pues que se destinarán mayores recursos para aquellos que quieran obtener un hogar. El aumento del crédito de vivienda que autorizó el Infonavit a trabajadores que ganan entre 1 y 2.8 UMAS, es decir, entre 2.852 a 7.192 pesos mensuales, representa un respiro para el sector de la construcción. A partir de julio, los trabajadores que tienen ese salario obtendrán un crédito 16% mayor al monto máximo que otorga el Infonavit. De esa manera, los trabajadores yucatecos que menos ganan podrán obtener una casa y el inventario de viviendas de los empresarios se desplazará. Hablando de vivienda o la industria de la vivienda en Yucatán, es una industria de más o menos 11,000 viviendas que genera más de 6,000 millones de inversión de obra privada. Es una industria importante para nuestro estado. Yo creo que el tren, afortunadamente, que tiene hoy la industria, los empresarios de la vivienda están pues
haciendo lo necesario para sustituir esta caída que hubo por los subsidios. Ahorita ya vimos el anuncio de que hay la ampliación de crédito. Yo creo que debe ser un buen año también. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción espera obtener utilidades por más de 6.500 millones de pesos del sector de la vivienda. En tanto que el Infonavit proyecta que con la medida se beneficie más de 15,000 trabajadores este año. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y por la suma de esfuerzos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y la Fundación Abaco, docentes se capacitarán en áreas indispensables para la formación integral de estudiantes y también van a recibir material didáctico que respalde la instrucción del alumnado. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, firmó un convenio de colaboración con Leti Banks, presidenta de Abaco, a fin de aplicar estrategias que se traduzcan en resultados óptimos de lectoescritura, matemáticas, así como comunicación y también lenguaje. ¿Y qué le parece si vamos a la primera pausa? Pero enseguida regresamos con más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y le platico que asociaciones del síndrome de Down recibirán donativos de parte de todo el sureste. Como parte del programa Redondeo, del 1 al 30 de junio, la empresa Dunosusa donará alrededor de 170,000 pesos para las asociaciones civiles Sedi Down y Hogar de Loreto. Ambas asociaciones se dedican a la atención integral de personas con síndrome de Down. Va a ser aplicado en nuestras casi 500 tiendas repartidas en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y también en Tabasco. La dinámica que seguimos es una plática de sensibilización y de creación de conciencia en nuestros colaboradores. Tratamos de reforzar en las tiendas con información visual a través de pósters para darle mayor credibilidad al tema, ¿no? Por la gente que a veces desconfía, ¿no? Es como parte de la disciplina laboral de las cajeras el pedir el redondeo. Por su parte, las asociaciones beneficiadas, Sedi Down y Hogar de Loreto, explicaron que con el donativo ayudarán a la atención integral de los menores junto con sus familias. Ahorita no, yo siento que ahorita ya se tocó los sentimientos de los padres y ya se están involucrando en buscar apoyos, porque yo lo veo con nosotros, ¿no? Que llegan a veces. El problema es que yo estoy enfocada con la gente de escasos recursos, porque pues yo tuve un problema igual con mis hijos, ¿no? Y entonces yo también tuve una situación económica, también aquí el señor me conoce, ¿no? Entonces es horrible no tener economía y que a veces en las escuelas te piden un donativo, pero es un donativo que a veces no tienes. Y en mi caso eran mis 2 hijos, ¿no? Entonces a veces no lo hay y es una de las formas que yo decidí dedicarme a atender a ese tipo de personas.
La intervención que aquí en la asociación hacemos es integral, abarcamos el área de los chicos, pero también involucramos en la capacitación de los papás, en brindarles herramientas necesarias y pues también estamos trabajando en triangulación con las escuelas, ¿no? Y eso, las escuelas también a veces requieren cierta capacitación o dirección en cómo trabajar con nuestros chicos dentro de sus instalaciones. En Cedidown se apoya a más de 40 niños y en Hogar Loreto a unos 20 menores. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y durante el verano, la Confederación Patronal de la República Mexicana pondrá en marcha un curso que estará enfocado en niños y niñas, que tendrá como temas la educación social y también la educación financiera. Por primera vez, la Coparmex Mérida ofrecerá del 8 al 26 de julio el curso de verano denominado Educación Social y Financiera a niños de entre 6 y 9 años de edad. El objetivo del curso, en cuya organización también participa Bricks for Kids, es dotar de conocimientos a los niños para despertar el interés por los negocios, de modo que los niños aprenderán jugando con la modalidad Hands-on Lego Learning y Lego Education. Generar el espíritu emprendedor entre los niños. Los niños de todas las edades tienen una creatividad nata que es importante rescatar y mantener. Ese es otro de nuestros objetivos en Bricks for Kids. Y este proyecto lo que hace es llevar a esa creatividad natural a un tema que es de suma importancia fomentar desde chiquititos, que es el conocimiento de qué es el dinero, cómo funciona, cómo se usa y cómo yo puedo, desde mi edad corta, empezar a generar ideas para crear valor. El curso durará 3 semanas y se desarrollarán los temas el dinero y sus usos, qué y cuánto puedo comprar y quiero ser emprendedor. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Desde la aprobación de un nuevo posgrado hasta la designación de un director. Esto es lo que se vio en la Junta del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yucatán tendrá el primer posgrado en Psicología Aplicada en el sureste, cuyo dictamen de creación se aprobó en la sesión ordinaria del 18º Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY. El posgrado será el primero en el país en desarrollar competencias para la aplicación de la disciplina de forma profesional y se buscará que forme parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En la sesión se aprobó la designación de Carlos Macedonio Hernández como director de la Facultad de Derecho para el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2023 y al doctor José Ángel Méndez Gamboa como director de la Facultad de Ingeniería del 15 de junio de 2019 al 14 de junio de 2023. También se designó al jurado que emitirá el fallo para el otorgamiento de la medalla Eligio Ancona, que quedó integrado por el músico y compositor Javier Álvarez y Raúl Vela Sosa, economista internacional. Además, Manuel Escofía Aguilar, director general de Finanzas y Administración, presentó el informe financiero trimestral enero-marzo y que por el plan de austeridad no se abrirán nuevas plazas en la universidad este año. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco. La campaña anual es una oportunidad para así crear conciencia de los efectos nocivos y letales de su consumo, exposición al humo ajeno y también para disuadir de su utilización en cualquiera de sus formas. El Día Mundial sin Tabaco 2019 se centra en el tabaco y la salud pulmonar. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social es un ejemplo nacional por la certificación de sus edificios libres de humo de tabaco. En nuestra delegación tenemos 74 edificios certificados como 100% libres de humo de tabaco, de un total de 81. El 92.5% de los edificios tiene la certificación que otorgan los servicios de salud de Yucatán y los 7 faltantes están en proceso y podrían obtenerla en el transcurso del año. La unidad de medicina familiar de Ticul, la unidad de medicina familiar de Tecash, la unidad de medicina familiar de Tzucacap, la unidad de medicina familiar de Progreso, la de Valladolid, la de Tizimín y creo que las Coloradas.
La medida, que se tomó desde 1996, busca proteger la salud de los no fumadores. Realmente el humo del tabaco, que es lo que perjudica, tanto afecta para la persona que lo fuma como para la persona que lo respira. El tener un edificio certificado nos permite que al no fumar dentro de las instalaciones, protegemos al no fumador, pero al mismo tiempo invita al fumador a alejarse del hábito del tabaco. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Centro de Integración Juvenil ofrecen un programa gratuito a los fumadores que quieran dejar ese hábito. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Libden Ojeda tuvo la oportunidad de entrevistar a Roberto Tolosa Peniche. Él es el subsecretario de Desarrollo Rural. Vamos a ver la siguiente entrevista. Hoy estamos muy contentos en Teleyucatán Te Informa porque nos acompaña aquí en vivo Roberto Tolosa Peniche y él es subsecretario de Desarrollo Rural. Un gusto que nos acompañe. Hola, muchas gracias Libden por invitarme a tu espacio y pues un saludo a todo tu auditorio que nos está viendo ahorita desde sus casas. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar de un programa muy importante, el programa Peso a Peso. Antes de comenzar, ¿de qué se trata? Sí, mira, te cuento un poquito el programa de Peso a Peso. Es un programa muy sencillo, pero es un programa de gran impacto para los productores en el estado de Yucatán. Es un programa que tiene la oportunidad de trabajar de la mano directamente con los productores, ¿no? Y a través de un catálogo poder acceder a ciertos equipos, herramientas, insumos, y estos equipos están al 50% para los productores, ¿no? Básicamente ese es el programa. Comentábamos que ya están en la tercera fase, en la que ya se dieron los resultados y ahora es momento de avisar a todas esas personas que recibieron el apoyo. Es correcto, la verdad es que en la Secretaría todo el equipo se fajó, salió a todos los municipios, pusimos ventanillas en todos y cada uno de ellos, recibimos las solicitudes de cada uno de los productores
y pues ahorita estamos en el proceso ya de notificarles a los productores que salieron beneficiados y necesitamos que se enteren porque pues al final del día ellos tienen que hacer su depósito de su contraparte, ¿no? Tienen que acudir al banco y hacer un depósito por el 50% que les corresponde. Para todas las personas que nos están viendo en este momento en los municipios, ¿cómo se pueden enterar si salieron o no beneficiados? Sí, mira, la verdad es que estamos trabajando de la mano con los municipios, estamos muy coordinados con las direcciones de desarrollo rural, nos están apoyando mucho todos y cada uno de ellos, pero bueno, sabemos que es una labor muy grande y queremos en cierta forma pues ayudarles, ¿no? Difundiendo a través de estos medios que ya salió publicada esa relación. Si tú eres beneficiario y quieres saber si saliste, pues ahora sí que dictaminado positivo de estas solicitudes, pues te invito a que acudas a tu municipio, de que te dirijas con tu director de desarrollo rural municipal o que en los bajos del palacio leas las listas y estoy seguro que ahí va a aparecer tu nombre. Y te digo, estoy seguro porque recibimos más de 16,000 solicitudes, ¿ok? De esas 16,000 solicitudes, 14,000 fueron dictaminadas positivas. De esas 14,000 que se dictaminaron positivas, un poquito más de 2,000 fueron para el pequeño productor. El pequeño productor fue un compromiso que hizo nuestro gobernador Mauricio Vila, en donde decidió apoyar a todos los productores, pero en especial al que menos tiene. Este productor que menos tiene va a poder acceder a insumos, a herramientas y equipo con un costo menor a 1,500 pesos totalmente gratis. ¿Cómo podemos identificar a los que son pequeños productores? Mira, la verdad es que nosotros establecimos en los criterios, en la convocatoria, que un pequeño productor es aquel que tiene menos de 2.5 hectáreas, es aquel que tiene menos de 100 colmenas, que tiene menos de 35 unidades animales en su rancho o en su predio o en su unidad de producción, y bueno, y que nos hayan solicitado menos de 1,500 pesos. Estamos hablando que un poquito más de 2,000 productores van a salir beneficiados y no van a tener que hacer ninguna aportación. Sin embargo, hay 12,000 productores que sí tienen que hacer su aportación y es por eso que pues vine a invitarlos para que salgan y tienen hasta antes del 6 de junio. Sí nos preocupa un poquito el tiempo porque queremos entregar esto en tiempo y en forma. Claro. Es otro compromiso que hizo el gobernador y nosotros queremos cumplirlo. Y sabemos que si lo entregamos antes del 30 de junio vamos a estar cumpliendo con ese compromiso. Es por eso que ellos tienen antes del 6 de junio para hacer su depósito, para ir al banco. El banco, no sé si puedo decir el nombre aquí, es Banamex, y si no pueden ir al banco, pues en Telecom pueden hacer su depósito, ¿no? De su contraparte. Entonces, muy importante para todos los que nos están viendo ahí en casa, en su municipio, que vayan a los bajos del Palacio Municipal, se informen, llenen esta ficha de depósito para que puedan recibir este apoyo. Así es. Yo pues la verdad es que estoy muy contento porque el secretario Jorge Díaz, nosotros en la Secretaría pues estamos viendo que pues prácticamente de estas 14,000 solicitudes el 87% de los beneficiarios son nuevos beneficiarios, es decir, que nunca antes habían recibido este apoyo. Entonces, el salir, el estar en los bajos del Palacio le dio la oportunidad a todas las personas de poder acceder a la ventanilla, ¿no? Entonces, es un trabajo muy fuerte que se implementó a través de la Secretaría, pero pues que al final del día está rindiendo sus frutos. Un tema muy importante y grandes avances para nuestros municipios y el campo. Así es. Yo pues la verdad es que era lo que te quería comentar. Te agradezco muchísimo el espacio que me estás brindando. El número de la cuenta, no sé si yo lo puedo decir por aquí. Sí, exactamente. Si podemos compartir el número de cuenta para que todos se enteren en casa, va a estar apareciendo también en pantalla. Claro que sí, el número de la cuenta de Banamex es la 7010-6527-537. Esa es la cuenta en donde van a poder hacer su depósito. Si no hay banco en su municipio, pues como te dije hace un momentito, a través de Telecom pueden hacer ese depósito. Perfecto, pues ahí quedó la información para todos los que nos están escuchando en los municipios y viendo para que se informen, hagan su depósito y puedan tener acceso a este apoyo. Muchísimas gracias, Lidia. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Le mando un saludo a todo tu auditorio, a toda la gente bonita del interior del estado que nos está viendo y en la Secretaría de Desarrollo Rural, el secretario Jorge, un servidor y todo el equipo estamos para trabajar y para servirles. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
Bueno, y nosotros, mientras tanto, continuamos con más información. Ya tiene nueva dirigencia la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Valladolid. Al frente de esta instancia, de este organismo, estará Wilber Ortegón. Durante la ceremonia, ahí estuvo presente el gobernador Mauricio Vila Dosal. Se dieron importantes discursos entre ambos representantes, sobre todo las acciones concretas que se deben poner en marcha para potencializar el desarrollo económico, sobre todo en la zona oriente de nuestro estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la toma de compromiso de Wilbert Ortegón López como presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Valladolid. El titular del Ejecutivo Estatal dijo que es necesario que Valladolid tenga centro de convenciones. Que vaya de acuerdo a la capacidad hotelera que tiene Valladolid, pero también pues que evidentemente tenga espacio para poder crecer en un futuro. Esto pues, nos tenemos que poner de acuerdo con ustedes, porque es importante que la iniciativa privada también se remoje. Quien tenga un terreno que pueda donar, felices de la vida. Si es un terreno bien ubicado, se los podemos intercambiar por otro en Valladolid. Ortegón López se comprometió a trabajar para que Valladolid sea la segunda ciudad más importante del estado. Para lo cual queremos pedirle al gobernador que desde su gestión nos ayude a convertirnos en un desarrollo turístico ordenado y planeado para nuestra ciudad y que nos convierta en el centro del punto maya, resaltando principales atributos como nuestra cultura maya, nuestra gastronomía, nuestra arquitectura del siglo XVI, los hermosos cenotes y las importantes zonas arqueológicas. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, pidió unidad a los empresarios. Motivémonos a trabajar unidos, bajo una sola visión que nos lleve a alcanzar las metas con proyectos que impacten positivamente a las empresas de Valladolid y de Yucatán, que nos haga más productivos y competitivos en el mercado regional y que nos dé mayor presencia en el ámbito nacional e internacional. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a comerciantes de Valladolid. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le platico que en el último debate de la Sociedad Geográfica Real de Londres declaran a la abeja como la especie más valiosa del mundo. Sabiendo esto, hoy dos parejas deciden dedicarse por completo a la apicultura. Alejandro y Alejandra son una pareja que hace 2 años decidió dedicarse a uno de los trabajos más complejos, antiguos y gratificantes, la apicultura. La crianza de abejas es una técnica que se usó por las civilizaciones mediterráneas entre los años 4000 y 8000 a.C. La pareja decidió dedicarse a la apicultura porque querían hacer una actividad que contribuyera al cuidado del medio ambiente y los ecosistemas que lo integran. Criar abejas es una labor que requiere disciplina, amor por los insectos y la naturaleza. Las abejas viven hasta 60 días y forman parte de uno de los ecosistemas más organizados. Desde que nacen hasta que mueren tienen una tarea por desempeñar, desde limpiar las celdillas en los primeros días y hasta ir al campo por néctar y polen y de vuelta. Y las que están en la puerta, en la piquera, son como que las que están siempre a la expectativa de a ver quién viene, si eres abeja o eres intruso, entonces también tienen como sus vigilantes en la puerta que se llama piquera. Las abejas son importantes para la vida de los humanos y de las flores. En esta zona, que es la reserva de Kuxtal, hay muchas aves alrededor, ¿no? Y esas aves se alimentan también de muchos frutos y plantas que están en la región. Esos frutos son gracias a la polinización. Las abejas salen a buscar y a pecorear en cada flor y van esparciendo el polen y van haciendo que haya más frutos alrededor. Mantiene un equilibrio, mantiene en equilibrio la naturaleza y el entorno donde se desarrollan. Muchos de los alimentos que consumimos los humanos provienen de frutos y de plantas que requirieron de la polinización de las abejas. La pareja de jóvenes decidió rescatar abejas, por eso con sus recursos recogen aquellos enjambres que algunas personas abandonaron o aquellos que se forman y ponen en peligro a los ciudadanos. Cuentan con solo 11 enjambres, cifra reducida para que se considere un negocio redituable.
Algunas colonias son de más de 80,000 abejas y otras entre las 6,000 y 7,000. Se están depositando y algunas están consumiendo. Unas vienen, llenan y otras están consumiendo para poder salir. Si no tuvieran ese alimento, no podrían estarse moviendo para no tener energía para salir. Sí. Al año las colonias producen entre 18 y 25 kilogramos de miel por enjambre. Se requiere más para hacer un negocio, porque la producción alcanza para el consumo personal y la venta con algunos familiares. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y aunque la captura de mero sigue baja, los hombres de mar no descansan, ya que cuando no se encuentran trabajando en alta mar, proporciona mantenimiento a sus embarcaciones, como es el caso de Edwin Jesús Echanove, quien desde hace 2 décadas se dedica a este oficio. Aunque la captura de mero sigue baja, los hombres de mar no descansan, porque cuando no laboran en alta mar, proporcionan mantenimiento a sus embarcaciones, como es el caso de Edwin Jesús Canto Echanove, quien desde hace 2 décadas se dedica al oficio. Por ejemplo, cuando pasamos 15 días inactivos, pues la lancha agarra verdín, entonces hay que limpiarlo para que no consuma tanta gasolina. Con espátula en mano, el capitán y su tripulación rasparon el musgo que se forma en el casco de la embarcación. Vamos raspando, después le ponemos ácido y cloro ya para que quede así. Limpia. Para que quede limpia, así blanca. Cada que estamos inactivos y vamos a volver a salir a pescar, pues es cuando se hace ese trabajo. Debido a que la captura de mero está a la baja hoy, los pescadores se dedican a la captura de otras especies marinas para llevar el sustento a sus familias. Casi no hay mero, está escaso. Mayormente otras especies como canané, rubia, boquinete. Para Edwin, lo más difícil de ser un hombre de mar es cuando regresan con las manos vacías. Cuando vas a pescar y no atrapas nada, ¿cómo mantener a la familia? Sin embargo, la esperanza es lo último que muere y en 2 días volverán a lanzar las redes. Buscaron un banco acá cerca, vamos a ver si atrapamos un poco. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Sí. Enseguida regresamos con más información. El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Conoce las historias de los trovadores yucatecos que enamoraron con sus voces y poesías. Disfruta el son de Luis Demetrio presenta. Jueves, 9 de la noche, tienes una cita con Teleyucatán. Donde se senta. Con más información, le platico que Andrea es uno de los 14 fenómenos meteorológicos que se prevén en esta temporada de ciclones 2019. Ante la temporada de ciclones 2019, la Comisión Nacional del Agua señaló que se prevé la formación de 14 sistemas tropicales en la cuenca del Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, incluyendo a Andrea, meteoro que se generó hace algunos días en la región sin ningún tipo de riesgo, señaló el organismo de Cuenca Península de Yucatán. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, durante la temporada 2019 se prevé la formación de 6 sistemas tropicales, 5 huracanes categoría 1 y 2 y 3 huracanes mayores. La Conagua cuenta con el personal capacitado e instrumentación necesaria para hacer proyecciones y pronósticos con una alta certeza.
Es importante señalar que habrá una adecuada coordinación con los gobiernos estatales y municipales, de manera que en caso de que se presente cualquier emergencia hidrometeorológica, se ofrecerá una respuesta inmediata a la población. Los nombres de los sistemas tropicales para este año son los siguientes: Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabriel, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa y Néstor. Tele Yucatán te informa. Y el fenómeno climático El Niño es débil este año, sin embargo, las proyecciones que se tienen por dicho fenómeno será de calor intenso y pocas lluvias. Hace 17 años que ningún huracán impacta Yucatán. La probabilidad de que suceda se incrementa cada año. Sin embargo, este parece ser un año ordinario en cuanto a la formación de estos sistemas hidrometeorológicos. Es un año típico para los meteorólogos, a pesar del fenómeno del Niño, evento climático que genera sequía en zonas donde antes llovía y precipitación pluvial en zonas secas, porque los vientos cambian de dirección. Para nosotros en el Atlántico significa mayor sequía, menos cantidad de lluvia y también debe ser menos huracanes en formación e intensos. Este año el Niño es débil, sin embargo generará calor intenso y pocas lluvias. El Niño más intenso fue en 1997. Todo esto es debido a los efectos del fenómeno del Niño, aunque débil, ha estado afectando a la zona con una sequía bastante fuerte. La sequía 2019 ha hecho historia, ha sido una de las más fuertes de los últimos 30 años cuando menos. Cuando la temperatura del océano, que usualmente fluctúa entre los 24 y 25 grados, se incrementó 5 grados. En esa temporada tuvimos una mala temporada. En esta temporada llegó el huracán Mitch en el Atlántico, que afectó y destruyó Honduras, y afortunadamente no llegó a acercarse a la península de Yucatán. Cuando llegó ya demasiado débil. Pero no hay nada escrito si hay el efecto del Niño, porque el huracán Isidoro en el año 2002, cuando llegó, había el efecto del Niño moderado y llegó el huracán Isidoro. Más atrás, el huracán Andrew, que afectó Florida, también llegó en 1992 y había un efecto del Niño moderado. O sea, no hay nada escrito con la temporada de huracanes con relación al Niño. No puede presentarse un huracán aún habiendo el fenómeno del Niño. Para la temporada de huracanes se pronosticó la formación de 13 ciclones tropicales, de los cuales 7 llegarían a la categoría de huracán. De esos mismos, 2 podrían llegar a ser intensos con base en la escala Saffir-Simpson. La temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe iniciará este sábado y se extiende hasta el 30 de noviembre. El fenómeno El Niño debe concluir a mediados de septiembre, estadísticamente el periodo más intenso de formación de huracanes. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y para mejorar el desagüe en la ciudad se construirán más rejillas y pozos fluviales. El personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento construirá pozos pluviales y alcantarillas para mejorar el desagüe de Mérida, para evitar el estancamiento del agua cuando llueve de forma intensa. En esta semana se debe dar el fallo de los primeros 500 sistemas de drenaje pluvial. Esos son 500 rejillas y 500 pozos en diferentes partes de la ciudad, donde han sido marcados efectivamente por una lluvia. Ahí hemos marcado si hay algún problema, entonces sentimos que con eso vamos a minimizar el encharcamiento y el problema. Se proyecta construir 11 pozos pluviales cerca de 2 plazas comerciales donde se registran inundaciones. El personal de la dependencia construye más aljibes o piscinas subterráneas para captar el excedente de agua cuando llueve. En el ayuntamiento se reciben más de 40 reportes de encharcamientos de calles, porque la basura que arrojan los vecinos cubre las rejillas. Ya en esta semana se debe dar el fallo de los primeros 500 sistemas de drenaje pluvial. Esos son 500 rejillas y 500 pozos en diferentes partes de la ciudad, donde han sido marcados efectivamente por una lluvia. Ahí hemos marcado si hay algún problema, entonces sentimos que con eso vamos a minimizar el encharcamiento y el problema. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso tendremos a Hermilo López Balam y la información en lengua maya.
¿Estás buscando una universidad con alta calidad educativa, grandes valores y aptitudes que te permitan triunfar en el campo laboral y humano? SEUM es para ti. Licenciaturas en Educación, Derecho, Psicología, Turismo, Contaduría Pública, Administración, Lengua Inglesa y Gastronomía. También maestrías y preparatoria. El futuro tiene tu nombre. Actitud SEUM. Un bebé, Mariana, un bebé. ¿Y entonces por qué traes esa cara? Tengo miedo de que la señora me corra. Y las citas con el doctor, las medicinas y el parto, pues ¿de dónde? No, tranquila. Las trabajadoras domésticas tenemos derechos. Pues sí, pero ¿y eso qué? La Corte ya anunció que tenemos derecho al seguro social. ¿En serio? Le voy a pedir a la señora que me ayude a darme de alta en el seguro. Eso, dile a tu patrona. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner al bebé? Suprema Corte, el poder de la justicia. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo Yutzilacap. Estamos terminando la semana hoy. Y con lluvia. Excelente. Así, para dormir fresco. Exactamente, ya no con el calor, pero ¿a ti te gusta el calor? Es lo malo. Ver, igual el cambio que chico el Tele Yucatán te informa, le lleve la yantum balo canu tikbalta tu tsokbal behla le piskin la utsokin shawinal el mayo yanikon di le Javi 2019. Tu no kahil sakite tu lumil Yucatán no ojalá chil Mauricio Vila Dosal tak pacha lukup jejelas Meyahilo Beta tu nahil shok Universidad de Oriente yo con 24 millones de pesos, tú la que me yahilo beta telo, utiatum 1800, un turu shoknalo yante nahil shoko, tu hekapta ukaha siltum ukuchilil, tu shoko lukambalil mercadotecnia, idiomas y computación, ospel jehelasu kuchilo tel uyokol shokle para lobo, y te shan ula baso no kulilo kup telo. Tu ya la shan no ya uhok sola 11 millones de pesos, ya ula jehelas me yahil. Telo manushimat le kuchili hesha wilikesh tile sutu ligera sikmal nahidele shoknalo boy chula basilo la lisantu kahil sakietu nahil to hola al hospital general tesano takpatum utialuk upetum menú kulil el tomógrafo 15 millones de pesos to holta el utiatun hela shakaliti winkilil mak tialem buka maso kuno bintelo chila bistakuban ubin u yalka ukik el mak tu winkilil utial bishane gutsom el mak yetlula meyahilo un betbitele no kulil gelo yete shan ulak 8 millones de pesos to holta yashan ugel tumen usal gelas hatsilo le kuchil gelo ya la shan el lunes kutal veila ukasa shan upel pexilil ya lo shakalta bishan kuyich mako yan diabetes ti 300 tulul mako kuntak besbil uchale antagil gela yashan tu kuchil balsan teatro de Valladolid beyukabat tukahil sakio 30 millones de pesos shan kun chabitia kuma kun chabile kun shupitale meyahil gelo tuvinahil enero hoy tulo mil Yucatán es holtan de meyahil kubete de centro lo el cabo geston le catul mako gelo Alejandro yetel Alejandra lilu cabo so kabel cabo kahak tu meyaho letio be kumbetiko le meyahila tu mesha kutukulikobe le bakubet ko ba kuyanta chalu kalanta el yokol kabil eso helta en lo el cabo le be mana kubetik tum che ti shiwo tulaka tu so kubisi kupe ba kutaka tu uyoko beile me balcio beila kapat kunu bisike kapat ku lolangi cheu le baje la polinización ya la ti ba kubetik le cabo ba lo atun le tiobe yambik igupusle ka beilo le tiobe ku machko be ku kachai ko be kapata ku ugel andatus uyandale el kab gelo le ti taktile kimbehla 11 muchile tushka le cabo y el cap yantio tile tiobo yete gutso le jejelas bish uyandele cabo ti un pel muchkabil tushane cabo beilo tak 80 milon tulul y el yani yete tunshak ichilupel habe ichil 18 tak 25 kilo cap pusta de tunshante lupen meyahil machen hemasak el pasta lubetike Udelo Javi 2019 ya shuk en el junio tak noviembre ukinelo hetsan kutukultaje lujo tunshan upel chakikalide yo la lejelo mola y el Comisión Nacional del Agua kutukultike ichirunos canabilo Océano Atlántico Mar Caribe del Golfo de México tak kan la un pelel 14 un pelel letie un tene kuila ujokol chakikailo telo
leyola le bajelo kuhetz el tun kutukultale 6 humpele chen kanga chamin kun hokbal kusokole no hokolula 5 humpele chakalilo y umuk ilobe y chile ukaba categoría 1 y el 2 y kutukultale ya minu hokol ospel chakalilo ya tun chay umuk il ukaba di categoría 3 4 watak 5 le bajela nohbal be le talamilgelo so kuhet se bas kabelo kul sabitil chakalilo mashawa ka hokoba Andrea Barry Chantal Dorian Erin Fernand Gabriel Humberto Imelda Jerry Karen Lorenzo Melissa y el Néstor que siwa mishumpel chakikalka hoke yo bas dikwates la kabila samak sutuk mas sama lunes ilikbach weye ujak sikwates la baso kana uyuheltan Lenin terminamos por hoy. Nos vemos el lunes. El lunes estaremos por acá. Perfecto, que tengas un bonito fin de semana. Igualmente, que descanses. Nosotros seguimos con la información y dentro de la historia de México, Valladolid ocupa un lugar especial, ya que fue ahí donde se disparó otro hecho de gran relevancia para el país, la primera chispa de la Revolución Mexicana, y de la cual se expondrá un documental. Con motivo del 109 aniversario de la chispa de la Revolución Mexicana, el lunes se presentará un documental del acontecimiento armado. En la elaboración del documento visual participó la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán y autoridades municipales a fin de recuperar la memoria histórica. Y elaboramos no solamente lo que es un documento visual de la muestra o la demostración de la primera chispa, sino además hicimos un documental histórico. El contenido de ese documental son una serie de entrevistas, demostraciones de los ejercicios bélicos que se hizo del momento, así como los involucrados, tanto en los que representan las fuerzas rebeldes como las fuerzas militares, y también pues le dimos un espacio al guionista, ¿no? La producción estuvo a cargo del joven documentalista Gabriel Ortiz. Lo que aporta es que un evento histórico de la envergadura de la primera chispa de la Revolución Mexicana fue precisamente focalizado en Valladolid. De tal manera que mostramos por esa vía documental que efectivamente la primera chispa, porque hay otros estados que se disputan esa primicia, fue efectivamente en Valladolid. Con imágenes de Alejandro Torres, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Con estos temas, con esta información, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta semana aquí en Tele Yucatán Te Informa el lunes, como siempre, en punto de las 8 de la noche, con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches, bonito fin de semana. Gracias. Por supuesto, los dejamos con lo mejor de los deportes con Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Tele Yucatán Te Informa, le deseamos que pase un bonito fin de semana y muy buenas noches. Nos vemos el lunes, porque las noticias no se detienen. Que descansen. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche vamos a hablar con todos ustedes del béisbol de la Liga Mexicana de la mano de Joaner Negrín. Ayer los melenudos vencieron 3-1 a los Toros en Tijuana y evitaron la barrida. Le tendremos el resumen. También estaremos hablando de la actividad de la Olimpiada Nacional, donde en remo hoy se verificó en el tercer día de competencias en la pista internacional del Puerto de Progreso, pues las competencias donde Yucatán se ubicó en el cuarto y quinto lugar, esto en la categoría 15-16 años. También en la Olimpiada Nacional, pero en la disciplina de triatlón, la yucateca María José Reitor consigue medalla de plata, esto en la categoría 16-17 años. Y en el atletismo se presentó la carrera con obstáculos de 4,5 kilómetros, que va a tener lugar el próximo domingo 7 de julio en el Malecón Internacional del Puerto de Progreso. 17 obstáculos y podrán participar niños y jóvenes desde los 8 años de edad. De esto y mucho más estaremos platicando en esta emisión, y como todas las noches, la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Cómo estás, Mario? Así es, muy buenas noches, ya viernes de fin de semana, y bueno, rapidito nos vamos a ir con toda la información deportiva de este día, recordándoles nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, en redes sociales, en Twitter, en @DeportesTeleYuc, y en Facebook, en Deportes Tele Yucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vámonos al béisbol de la Liga Mexicana. Ayer los Leones evitaron la barrida en Tijuana, vencieron 3-1 a los Toros. Por cierto, hoy no hay actividad para los melenudos. Mañana sábado a partir de las 18:06 de la tarde en Nelson Barrera, los Leones estarán visitando a los Piratas de Campeche. Pero vamos por partes, vamos a ver el juego de ayer. 3-1 de la mano de Joaner Negrín. Los Leones vencieron a los Toros en Tijuana. Los Leones de Yucatán evitaron anoche la barrida en la frontera al ganar 3-1 en el último choque de la serie contra los Toros de Tijuana, partido en el que brilló en la lomita de las serpentinas el melenudo Joaner Negrín. El abridor de los felinos lanzó por espacio de 7 episodios, en el que permitió una carrera, 4 hits y ponchó a 5, además de dar 4 transferencias. Le preservaron la victoria los relevistas Ronald Belisario y Chad Goodan. En el episodio de las buenas noches, Yucatán se puso adelante en el marcador con solitario cuadrangular de Jonathan Jones, pero los Bureles nivelaron la balanza en el cuarto rollo, en los pies de Luis Alfonso Cruz, quien anotó con wild pitch. Las Fieras retomaron el mando en la sexta ronda, cuando JJ Aguilar remolcó a Jason Asensio con sencillo, y agregaron una más a la cuenta en la entrada siguiente, con imparable productor de Luis el Pepón Juárez. Terence Marín cargó con el revés, con relevos de Mark Serrano y Brennan Bernardino. A partir de este sábado, las Fieras estarán en el Nelson Barrera Romellón de Campeche para enfrentar en una doble cartelera a los Piratas. Y del rey de los deportes nos vamos al atletismo, y es que este día se presentó la carrera de obstáculos que se va a realizar el domingo 7 de julio allá en el Puerto de Progreso. La segunda edición de la carrera con obstáculos, denominada Extreme Race Beach 2019, se realizará el próximo domingo 7 de julio en el Malecón del Puerto de Progreso. Según lo dio a conocer este viernes en conferencia de prensa Julio González, organizador del evento. El evento es el día domingo 7 de julio, empezamos a las 7:30 de la mañana. Es una carrera de 4,5 kilómetros con más de 17 obstáculos. Puede participar cualquier tipo de gente a partir de los 8 años en adelante. Los niños de 8 a 13 años acompañados de un adulto, y hasta la edad no tiene límite. Para nosotros realmente la edad es un número, o sea, la gente es que se atrevan a intentarlo nada más, ¿no? Es el recorrido, hacer el recorrido y lograr la mayor cantidad de obstáculos posibles. La carrera tendrá un recorrido de 4,5 kilómetros y sorteará un total de 17 obstáculos. Según se destacó, podrán participar niños desde los 8 años hasta adultos de la tercera edad. Al ser una carrera con obstáculos, pues el chiste es lograr el objetivo, que es cumplir todos los obstáculos posibles, y el escenario. O sea, digo, al ser una carrera con obstáculos, el escenario realmente
realmente pues creo que se presta para este tipo de eventos. ¿Qué tipo de obstáculos van a haber? Van a haber muros de diferentes tamaños, pasamanos, van a haber cuerdas, van a haber carga de costales, van a subir unas grúas, van a hacer algunos ejercicios de reptaciones, o sea, son obstáculos para desarrollar un poquito la fuerza, la resistencia, atreverse a intentarlo, desafiar sus miedos. Julio González informó por último que se podrán inscribir en forma individual o por grupos y que el objetivo principal es que cada participante desafíe sus propios miedos y alcance sus metas. Y ahora nos vamos a toda la información de la Olimpiada Nacional. Arrancamos justamente con la actividad del triatlón, donde le comentaba en el arranque de esta emisión, medalla de plata para la yucateca María José Reitor. Ella lo consigue en la categoría de 16 y 17 años de edad. El reporte completo. La atleta María José Reitor Molina volvió a colocar al triatlón yucateco en los primeros lugares nacionales al conquistar la medalla de plata en la modalidad Super Sprint categoría 16-17 años dentro de la Olimpiada 2019. Teniendo como escenario la bahía de Calderitas, la yucateca entró en acción decidida a llevarse una medalla a casa para festejar su cumpleaños número 17. Reitor Molina hizo un tiempo de 24 minutos 41 segundos para ganar la medalla de plata en su categoría. La veracruzana Lucía Gasol Torres ganó el oro y Fernanda Canuto Castro de Jalisco se llevó el bronce. La selección yucateca, además de María José Reitor, quien consiguió subir al podio, estuvo integrada por Daniela Medina, María Fernanda Castellanos, Fernanda Castillo, Andrés Medina, Ricardo Briceño, Paulina Canto, Camila Jiménez, Carlos Reyes, Francisco Roca, Jerónimo González y Enzo González. Bien, y continuando con la actividad de la Olimpiada Nacional, pero ahora en el remo, que se realiza precisamente allá en la pista internacional de Progreso. Hoy actuaron también los yucatecos, obteniéndose o colándose entre los 5 primeros lugares de sus respectivas categorías. Las selecciones de remo de Yucatán cumplieron en el segundo día de competencias de la Olimpiada y Nacional Juvenil al posicionarse en la cuarta y quinta posición en las competencias finales que se realizaron este día en la pista internacional del Puerto de Progreso, informó Enrique Rodríguez, entrenador cubano del equipo yucateco. El propósito competitivo es alcanzar en esta competencia al menos mejorar el lugar de la Olimpiada del año anterior, y que de hecho ya lo están, todas las embarcaciones están ubicando en mejores lugares, y aspiramos a poder alcanzar al menos una medalla. La embarcación yucateca mejor posicionada fue la de 4 pares de remos cortos, rama femenil, categoría 15-16 años, que terminó en el cuarto lugar. El equipo estuvo integrado por Caterina Hernández, Adriana Durán, Lucero Arjona y Sabine Vaz. El día de hoy tuvimos 4 finales, fueron 2 cuartos lugares, un quinto y un séptimo lugar. ¿Qué viene próximamente? ¿Qué otras competencias faltan? ¿Cuántos chicos faltan por competir? ¿Cómo va esto? En esta Olimpiada Nacional nosotros llegamos 10 botes a las finales. Hoy tuvimos 4, mañana sábado serían 2 botes y el domingo serían 4 botes más. En la rama varonil, en 4 pares de remos cortos, más timón, categoría 15-16 años, se ocupó la quinta posición, con Víctor Domínguez, Jonathan Hernández, Richard Canron, Cristian Balán, así como timón Héctor Maldonado y el suplente Raúl Cárdenas. Mañana continuarán las competencias a partir de las 9 de la mañana. Y antes de concluir, le platico cómo va el medallero
de la Olimpiada Nacional 2019, cuando justamente restan 2 semanas de competencias. En la primera posición se mantiene Nuevo León con 101 metales dorados. En el segundo lugar está Jalisco con 80 medallas de oro. En el tercer peldaño, Baja California. Sus atletas al día de hoy han recopilado 74 preseas doradas. Yucatán firme en el cuarto lugar, 49 medallas de oro, un total de 44 de plata y 43 de bronce. Y entre los primeros 5 en el quinto lugar, los atletas del Estado de México, que no tuvieron variedad en cuanto a ayer para hoy, mantienen los 34 metales dorados, y también el Estado de México se mantiene en el quinto lugar. En cuanto al béisbol de la Liga Mexicana, le reitero, hoy no hay actividad para los Leones, pero mañana doble juego en el Nelson Barrera de Campeche a partir de las 18:06 de la tarde. Y bueno, pues si puede, también la oportunidad de acompañarnos a las 4 de la tarde en el programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Ahí está la invitación para todos ustedes. Oye, lo que no debe ocurrir en el béisbol, creo que en ningún deporte, es la tremenda bronca que se armó precisamente ayer allá en el Eduardo Vasconcelos de Oaxaca, donde los guerreros y los piratas, además del partido, se también enfrascaron en tremenda lucha campal en el terreno de juego, y luego de que, Abel Amaya, el pitcher de los piratas, propinara tremendo pelotazo al jugador Oswaldo Arcia, y de ahí se vacían las bancas, se arman los golpes, y decíamos cosas que no debe de pasar en el béisbol ni en ningún deporte, ya que también son ejemplo para la niñez de estos peloteros profesionales. No ha emitido la Liga Mexicana hasta el momento algún boletín de suspensión para ambos peloteros. No sabemos si Amaya va a participar contra Leones de Yucatán allá en Campeche, este pitcher de los piratas, pero en fin, esperemos a ver qué pasa allí. Durante la semana les informaremos la situación. Pues ahí está, pendientes de lo que a bien tenga a resolver la Liga Mexicana en cuanto a sanción, disciplina para estos 2 jugadores de los equipos de los Guerreros de Oaxaca y de los Piratas de Campeche. Ya la temporada, lo decíamos ayer, prácticamente llegando a la parte final de la primera vuelta, será sobre la primera semana de junio, que ya estaremos dividiendo, por así decirlo, proporcionalmente en 2 vueltas esta campaña 2019 de la Liga Mexicana. Pues a nombre de todo el equipo, que tenga una excelente noche, un excelente fin de semana. Por supuesto, nos veremos la próxima semana, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí, en Deportes Tele Yucatán, te informo. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Maya